Efectivamente, van a llegar las 40 horas y además, a más tardar en enero del año 2030 estaremos ya teniendo una semana de trabajo de 40 horas, porque tiene cerca de 108 años que no se había repensado ni tampoco modificado la relación de los trabajadores con sus empleadores, esto en términos del tiempo de trabajo. Entonces, estamos dando con ello un salto cuántico digno de la cuarta transformación, porque con ello estamos también haciendo una revolución en términos del tiempo de trabajo para que cuenten con más tiempo, que puedan dedicarlo a la vida comunitaria, que puedan dedicarlo incluso a la recreación, para que ellos hagan con él lo que mejor les convenga. Por la vía de los hechos, pues hemos visto que muchos países han hecho adecuaciones de la reducción de la jornada para llegar a las 40 horas, y lo que hemos podido constatar a través del seguimiento de todas estas experiencias, pues es que ha generado beneficios muy amplios para las grandes mayorías, viéndose beneficiadas con esto, a que pues teniendo más tiempo puedan dedicarlo a la familia o al bienestar en general. Estamos con el secretario del Trabajo del Gobierno de la República, con Marat Bolaños. Le agradezco mucho estos minutos. Gracias, Marat. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás? Pues un gusto saludarte a ti y todas las personas que además ven tu canal y que están muy pendientes de la información que se genera a partir de este medio. Nos pusimos gorrito de Navidad porque se sintió regalo navideño y dos por uno aparte, dos anuncios importantes. Y si me lo permites, me gustaría iniciar Adelante. con lo que no estamos acostumbrados, porque sí está acostumbrada la gente ya desde hace 7 años de la llegada de la 4T, que con año y año se aumenta el salario mínimo, pero lo de las 40 horas es otra cosa totalmente distinta y una exigencia de hace literalmente décadas. Marat Bolaños, ¿las 40 horas van a llegar? Efectivamente, van a llegar las 40 horas y además, a más tardar en enero del año 2030 estaremos ya teniendo una semana de trabajo de 40 horas. Decirte que pues es una consigna, una proclama que se han tenido por parte de los trabajadores del país desde hace muchas décadas, como ya mencionas, y por la otra también pues es un ejercicio importantísimo lo que acabamos de hacer, porque tiene cerca de 108 años que no se había repensado ni tampoco modificado la relación de los trabajadores con sus empleadores, esto en términos del tiempo de trabajo. Entonces, estamos dando con ello un salto cuántico digno de la cuarta transformación, porque con ello estamos también haciendo una revolución en términos del tiempo de trabajo, y también con la certeza y claridad de que hemos hecho a través de un buen método ya aprobado por la revolución de las conciencias, que es nada más y nada menos que el diálogo social, la posibilidad de construir este nuevo escenario que va ya a regir de manera completa para el año 2030 y de manera gradual a lo largo de todo este periodo. Entonces, pues creo que es una medida muy positiva, que también fue por consenso entre los representantes de los trabajadores y también de los empleadores, y con ello lo que estamos haciendo además es ponernos en sintonía con lo que pasa en los países, por ejemplo, de la OCDE, en donde se trabaja pues cerca de las 40 horas, y también con ello pues darle la oportunidad a nuestras trabajadoras y trabajadores para que cuenten con más tiempo, que puedan dedicarlo a la vida comunitaria, que puedan dedicarlo incluso a la recreación, en fin, a las actividades que mejor les convengan. Lo que estamos buscando con ello, como parte del espíritu del humanismo mexicano, es poner nuevamente esta proporción de tiempo de los trabajadores en sus manos para que ellos hagan con él lo que mejor les convenga. Ahora, secretario, me estás dando un dato importantísimo, 108 años, o sea, desde la revolución no se había replanteado esta relación obrero-patrón. Efectivamente, en términos del tiempo de trabajo no lo había hecho, y México, bueno, es parte también de la OIT, mismo organismo internacional en donde ya se ha regulado, hay mucha jurisprudencia internacional al respecto para poder llegar a las 40 horas, esto como parte de las diversas recomendaciones, y decirlo que también México con eso pues ya está cumpliendo con este objetivo establecido en este convenio, que pues lo que ha demostrado además, no solamente por la convicción de la defensa de los derechos, eso en términos
jurídicos, que como te digo es un convenio internacional. También por la otra, por la vía de los hechos, pues hemos visto que muchos países han hecho adecuaciones de la reducción de la jornada para llegar a las 40 horas, y lo que hemos podido constatar a través del seguimiento de todas estas experiencias, pues es que ha generado beneficios muy amplios para las grandes mayorías, viéndose beneficiadas con esto, a que pues teniendo más tiempo puedan dedicarlo a la familia o al bienestar en general. Ahora, me dio mucho gusto escuchar esa palabra consenso y quiero imaginarme que con ese consenso, pues obviamente no solo de los trabajadores, sino también de los empresarios, ¿no hubo ninguna clase de resistencia u oposición, Marat? Bueno, creo que justamente el diálogo lo que permite es también que se dé incluso un buen debate, un debate de las ideas, de las posiciones. Entenderás que al final pues pueden darse dos posiciones antagónicas muy distantes, y lo que fuimos haciendo a través de ese diálogo es, aún a pesar del arranque, digamos, donde pudo haberse planteado pues igual posiciones que no estaban en sintonía, pues irlas acercando hasta que llegáramos a una posición de equilibrio, que esa es parte de la tarea que tiene la Secretaría de Trabajo, de ser el equilibrio de los factores de la producción, y en ese sentido pues cumplimos con esta aspiración al propiciar un diálogo que nos permitiera justamente eso. ¿Qué es lo que también estamos generando? Pues que a través de la gradualidad no se ponga en duda ninguna de las conquistas de los trabajadores que han hecho a la fecha, que no se ponga tampoco en duda el ingreso de las y los trabajadores, y que esto también les dé oportunidad pues de decidir de manera muy libre si van a tomar ese tiempo para poder con ello pues descansar, o incluso para quienes estén así interesados, como se da también oportunidad, pues que trabajen en tiempo extra, recibiendo con ello una remuneración doble, que eso es algo muy importante, porque el tiempo extra en México es reconocido por hora con un monto económico al doble. Entonces, se están generando todas estas condiciones para que no haya de ninguna manera ningún tipo de asalto a los derechos laborales, como sí pasaba durante el periodo neoliberal, en donde todo paso que se daba en materia laboral era básicamente en detrimento y en regresión de los derechos de las y los trabajadores. Ahora, la gradualidad para enero de 2030 ya deben de ser las 40 horas, pero en ese inter, ¿cómo será? ¿Reduciendo dos horas por año o cómo es el modelo? Efectivamente, primero vamos a mandar esta iniciativa de reforma constitucional, y también va a venir una reforma legal a la Ley Federal de Trabajo. Posteriormente, para el año 2026, esto tiene que también ponerse a discusión en las entidades federativas al ser una iniciativa constitucional, y de ahí vamos a pasar ya a la implementación, que esperemos con las aprobaciones de los congresos sea justamente hacia el 1 de mayo del año 2026. A partir de ahí empieza un periodo transitorio de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Es una convocatoria a todas las empresas, a todos los negocios, a todas las unidades económicas del país, para que puedan ir avanzando en la implementación para la reducción que va a llevarse a cabo en el año 2027 de las 2 primeras horas. Después, en el año 2028 vendrán otras 2 horas, que ya con eso sumaremos 4 horas de reducción. En el año 2029 van a venir otras 2 horas, con lo cual serán 6 años de reducción, y en el año 2030 completaremos el esquema con las 8 horas, y con ello pues ya tener a partir de ahí un esquema que nos permita tener una semana de 40 horas propiamente instalada. Muy bien. Ahora, esta pregunta va a conectar con lo del salario mínimo, que es algo sintomático desde mi punto de vista. Durante años se dijo que si se subía el salario mínimo, bueno, la inflación se iba a disparar, que el dólar se iba a disparar, que la economía iba a colapsar, que no había condiciones para que México subiera tan abruptamente el salario mínimo. Ahora, con el tema de las 40 horas, veo que hay una narrativa similar. No, ¿cómo vamos a permitir las 40 horas? Se va a caer la economía. Bueno, pues con el precedente de lo que tenemos relacionado al salario mínimo, pues uno podría pensar que no va a ser el caso con las 40 horas. ¿Tú qué dices al respecto, Marat? No, efectivamente, y además creo que comentaste hace rato un tema fundamental. Es que esta propuesta es de consenso. ¿Qué quiere decir? Que tiene el respaldo de las dos partes, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Y esto ya ha sido una fórmula que hemos implementado en otras ocasiones, como ya refieres, en el caso del salario mínimo. Nos ha mostrado la fortaleza de ese acuerdo. Hemos logrado a través del consenso, hemos logrado a través del acuerdo unánime
que vayamos incrementando de manera gradual el salario. A la fecha, con este anuncio que acabamos de dar y que la presidenta pues ha impulsado nuevamente, hemos vamos a lograr que se mejore el ingreso de los trabajadores en términos reales en 154%, los que reciben el salario mínimo, 154% de recuperación del valor real del salario. Esto es histórico, pero también hay que decirlo, llegamos a esa meta de manera gradual. Yo creo que si lo hubiéramos implementado o intentado implementar en un año solamente, pues hubiéramos encontrado seguramente una negativa importante, o incluso pues algunas críticas que pues hubieran incluso no necesariamente ayudado a la construcción de este escenario, pero hoy a la fecha, a través de esa gradualidad de incremento, podemos decir que 154% ha incrementado el salario mínimo de los trabajadores, pero con un dato además que es mucho mayor, porque en muchas ocasiones dices, bueno, ¿qué significa aumentar el salario mínimo? Y lo que hay que decir en este caso es que ha significado la contribución más grande que hemos hecho en los últimos años a la reducción de la pobreza en el país. 13.4 millones de personas salieron de la condición de pobreza y muy buena parte de ese porcentaje es justamente por el aumento salarial, además de los programas del bienestar. Entonces, tenemos la claridad del método, que es a través del diálogo, del consenso y también con ello de una gradualidad que nos permita pues poder solventar injusticias que sabemos que fueron generadas durante un periodo donde creían que la precarización del trabajo y de la eliminación de los derechos laborales era la manera en la cual se tenía que promover México como un país competitivo. Eso me parece ya es historia, además de la más penosa que se hizo en el país. Ahora estamos muy convencidos del valor del trabajo, del valor de nuestros trabajadores y por eso mismo es que estamos generando aumentos salariales y también la reducción de la jornada de trabajo. Que con este incremento al salario mínimo mensualmente rondaría por ahí de los 9,500 pesos aproximadamente, ¿o? Efectivamente, 9,582.47 pesos. Eso es lo que es para el caso del salario mínimo general. Acuérdate que tenemos además dos zonas distintas. En el caso de la zona libre de la frontera norte, que es justamente esta franja que está desde Baja California hasta Tamaulipas, la fronteriza, ahí el salario mínimo alcanzará 13,409.8 pesos. Entonces, pues obviamente es un salario que va mejorándose poco a poco y también en muchas mejores condiciones de lo que pues estuvo en el momento en el cual empezó la cuarta transformación, en donde en su momento, por ejemplo, teníamos un salario de 88 pesos diarios y al día de hoy vamos a tener de 315. Entonces, evidentemente es un importante estímulo a la economía familiar en el país. Entenderá, secretario, que nosotros los periodistas pues somos provocadores, ¿no? Y buscamos la nota. Y además te hago la siguiente pregunta, ya que has reiterado en varias ocasiones la cuarta transformación, es decir, también, y se vale, hay una carga ideológica con estas políticas públicas. Te quiero leer una nota que hicimos el día de hoy en los Reporteros MX, y es que el día de hoy en Argentina, el 1 de diciembre de 2023, desde que hay una nueva administración en Argentina, en 2023 el salario mínimo argentino era de 146,000 pesos argentinos, es decir, $335. 2 años después, es decir, ya 3 de diciembre de 2025, el salario está en una suerte de $230, es decir, ha decrecido. No es ni siquiera como con Peña Nieto de que le subían 80 centavos o 2 pesos, no. Estaba en un tope y ha decrecido el salario mínimo en Argentina. De manera que, pues sí hace mucho contraste porque son dos modelos políticos sociales muy antagónicos, el de Argentina con el de México. Y te lo pregunto porque hay muchos en la clase política que les gustaría que el modelo argentino viniese a México. Yo te preguntaría esencialmente cuál es el contraste y la explicación para saber que desde que llegó la 4T hace 7 años ha aumentado gradualmente y de manera significativa el salario mínimo, y en el modelo del libertarismo de los libertarios, pues va a la baja. ¿Cómo es eso explicable, secretario? Pues bueno, yo creo que quienes estén de acuerdo con eso en México, como ya vimos esa película, ya no nos la cuentan, ya sabemos muy claramente que esa fórmula de bajar el salario a lo único o los únicos que beneficia
es a los más acaudalados del país y con ello se incrementan las desigualdades. Es decir, quienes extrañen una política así es porque tienen nostalgia de la pobreza y la desigualdad en el país. Y obviamente en México dimos un giro totalmente distinto, sobre todo además con el respaldo popular, el de las grandes mayorías, en donde además el encargo que se le dio a México al gobierno de México fue el que se pudieran mejorar las condiciones que eran simplemente ya insostenibles, esto en términos laborales en lo que respecta a nuestro tema, y que debían con ello transformarse también la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos, en reconocimiento además de que México es uno de los pueblos más trabajadores del mundo y de los más eficientes en el trabajo. Entonces, pues cómo no reconocer ahora en un modelo en donde, como lo ha sostenido nuestra presidenta, propiciemos las condiciones para que haya prosperidad, pero no se nos olvide que lo que buscamos es que esa prosperidad sea compartida y donde además no perdamos la brújula por el bien de todos, primero las y los pobres. Entonces, eso es parte de lo que estamos viendo. Hay, por supuesto, en el continente, pues distintas perspectivas al respecto de los asuntos públicos, pero pues sí decir que en el caso de México hemos avanzado de manera muy sólida y tan sólida que nos ha demostrado además que la fórmula que hemos aplicado nos ha ayudado justamente a reducir la pobreza y también la desigualdad en el país, siendo ahora México el segundo país menos desigual en el continente, solo por detrás de Canadá, con lo cual pues estamos dando también una lección muy importante en el hemisferio. Sí, en el continente y el primero en Latinoamérica. Pues muy bien, Marat Bolaños, te agradezco muchísimo estos minutos de entrevista. Terminaría preguntándote cómo van las relaciones con los sindicatos, ¿todo bien? ¿Cómo va en ese aspecto? Pues hay muy buen diálogo, la verdad es que yo agradezco la gran disposición que han tenido los trabajadores, los representantes de los sindicatos, en general con quienes hemos avanzado también en esta agenda, decirles además que, bueno, muchos de ellos pues nos han dado ideas muy importantes para que podamos delinear la agenda laboral y pues nos da también muchísimo gusto que sea a través de esa escucha y también de sus contribuciones que podamos seguir avanzando en beneficio de todas y de todos. Entonces, la relación en el país, hay un buen ambiente de trabajo, hay un buen ambiente económico y con estos pasos que estamos dando ahora con el aumento salarial y la reducción de la semana, estamos también muy seguros de que vamos a seguir en esa dirección. Pues muy bien. Secretario del Trabajo, Marat Bolaños, te agradezco muchísimo, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias, Manuel, un abrazo.